Adolf Hitler, líder del nazismo, es el tercer mayor asesino de la historia. Es responsable de la muerte de casi 30 millones de personas. Esta cifra parece diminuta si la comparamos con los 30 millones de muertes del sucesor de Lenin, Joseph Stalin, ex zar soviético, actual Rusia, que se suman a los 100 millones del chino Mao. Ambos en su intento de imponer el comunismo como régimen. 130 millones de muertes por culpa del comunismo. Un nazismo multiplicado por 4. Hace muy poco, un grupo de países que vivieron bajo el régimen comunista hicieron un histórico anuncio. Ucrania, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Georgia, Lituania, Letonia, declararon ilegales los partidos comunistas en sus países. Cuba hace más de 60 años que vive en una dictadura comunista impuesta por las principales figuras del régimen en esa isla, Fidel Castro y el Che Guevara, un personaje nefasto que trataré en un próximo video. Pero, si Cuba no lideraba los índices de desarrollo en el continente, era el segundo o el tercero, detrás de Uruguay. En Cuba estuvo el primer auto de América en el año 1900 y era el país iberoamericano con mayor cantidad de autos, el país con más electrodomésticos de América, el segundo país del mundo en tener un canal de televisión establecido y transmitir a color, la segunda nación del mundo en inaugurar una emisión de radio y la primera en tener un concierto y un informativo por radio. En solo 8 años era el cuarto país del mundo con mayor cantidad de radios. Fue el primer país de América en tener el tranvía y el ferrocarril, telefonía directa, sin operadores, y era el mejor país con per cápita presupuestal. Fue el primer país del mundo en construir un edificio con aire acondicionado central y uno con hormigón armado. La primera industria del mundo en moverse por electricidad estaba en Cuba. Tuvo el primer departamento de rayos X de Iberoamérica. El primer sistema de alumbrado público de Iberoamérica, sí, incluso antes que España. Los segundos mejores ingresos per cápita de Iberoamérica, mejores que los de España e Italia incluso. Y el segundo país en consumo calórico diario detrás de Uruguay. Fue el primer país de Iberoamérica en uso de máquinas y barcos a vapor en 1829 y además era el segundo país con nivel más bajo de analfabetismo, con un 23,6%, superando a países como España y Brasil que tenían un 50%. Fue el país con mejor índice de médicos per cápita de América, un médico cada 957 habitantes, y el primer país en conceder el divorcio. La Habana fue la ciudad con mayor número de salas del mundo, superando a Nueva York, segunda, y París, tercera, y la segunda ciudad del mundo en tener cine 3D y multipantallas. Cuba ocupaba el tercer lugar en reservas de oro y dólares en América Latina. Era la 29ª economía del mundo y un peso cubano tenía un valor similar al de un dólar. Tuvo por primera vez un presidente negro, 68 años antes que Estados Unidos. A fines de los años 30, 36 años antes que en España, aparece en Cuba el primer movimiento feminista de Iberoamérica. Todo esto hasta que llegó el comunismo, claro. Uruguay y Cuba, dos naciones por demás prósperas. Solo alguien con la mente muy retorcida, que no está en sus cabales y es capaz de cualquier cosa, se le ocurriría que debe cambiar esa realidad de progreso y sustituirla por un régimen que carga con 130 millones de muertes en sus espaldas. Sí, ya lo sé. En Uruguay un grupo de sediciosos también intentó hacerlo tomando las armas. Y eso trajo como consecuencia más de una década de dictadura que hoy, casi 50 años después, todavía se sufren sus consecuencias. Aunque uno de ellos logró emerger como presidente de la República en 2010, su mujer como vicepresidenta y otros tantos como ministros. Increíble. Cuba hoy es una de las peores naciones para vivir de América. Democracia inexistente, hambre, imposibilidad de salir de sus fronteras, incomunicación, atraso, escasez de recursos y todas las libertades de expresión estrictamente controladas por el gobierno.
Claro, todo esto mientras su dictador, Fidel Castro, estaba tranquilo en su isla privada con un delfinario. Para quien no sabe qué es un delfinario, bueno, tenía delfines en su isla privada. En Uruguay, el Partido Comunista, sí, el nazismo multiplicado por 4, tiene en la avenida Graciada una plaza con su nombre, tiene muros pintados por todo el país haciendo alusión a su partido y a Viva Cuba. Pero lo más preocupante es que tiene representantes en el Senado. En las elecciones presidenciales de 2019, 2 integrantes del Partido Comunista fueron electos senadores de la República, Óscar Andrade y Carolina Cose, quien renunció a su banca para ser intendenta de Montevideo. Este lamentable régimen es lo que ellos defienden y quieren imponer en nuestro país. La misma página oficial del Partido Comunista lo dice cuando se define a sí mismo, y cito textualmente: es la unión voluntaria y combativa de los comunistas que, orientados por la ideología científica del marxismo-leninismo, luchan para que la clase obrera uruguaya desempeñe su misión histórica, social, política, ideológica y guíe la marcha de los trabajadores y el pueblo uruguayo hacia el socialismo y la posterior edificación del comunismo. Usted, señor, señora, que está mirándome, ¿esto es lo que quiere para Uruguay? Si su respuesta es positiva, me daría mucha tristeza saber que hay compatriotas que piensan de esa manera. Porque la ignorancia es una condición involuntaria, que es digna de lástima, y que se puede ayudar a solucionar estudiando y con información. Pero ser consciente y actuar con maldad, de mala fe, con premeditación, sabiendo cuáles van a ser las nefastas consecuencias de lo que hoy está haciendo, es algo que mañana sus hijos y sus nietos no se lo van a perdonar. Muchas gracias.